Buenos días para todos. Buenos días. Qué bueno volver a verles. ¿A usted sí le da alegría que nos volvamos a ver? Muchísimo. Es una maravilla podernos reunir. ¿Sabía usted que hay países donde la iglesia cristiana es perseguida? Donde la iglesia cristiana tienen que llevarla en secreto, donde no pueden exhibir una Biblia porque si la exhiben son condenados a muerte, donde se reúnen ocultamente en sótanos, en bosques, en montañas, en cuevas. Muchas iglesias se reúnen porque, por ejemplo, en este país, allá en el Cauca, la guerrilla, los paramilitares, las comunidades indígenas que no son cristianas, oprimen a los que son cristianos y les prohíben, los quieren arrinconar y continuamente los amenazan de muerte. Pero usted debe saber que en Colombia hay muchas comunidades indígenas de las cuales hoy ya muchos son cristianos. Y eso es una buena noticia, ¿cierto? Eso es buena noticia porque el Evangelio no se detiene. La palabra del Señor sigue abundando para siempre. La palabra del Señor sigue corriendo por todas las naciones de la tierra y está sobreabundando en los corazones. Y por eso el Señor hace que las vidas de las personas sean transformadas. Y por eso nosotros todos debemos estar muy atentos y aprender a conocer, a saber, a experimentar lo que dicen las Escrituras acerca de nuestras vidas. Cuando eso hacemos, cuando en eso nos disponemos, cuando experimentamos de primera mano que la palabra de Dios efectivamente es viva y es eficaz sobre nosotros, entonces nuestra historia cambia. Nuestra historia cambia. La historia de nuestra familia cambia, es transformada completamente. Y por eso una familia cristiana puede voltear a mirar un año atrás, 5 años atrás, 10 años atrás y recordar y decir: gracias Dios, gracias Señor, porque lo que yo era, ahora no lo soy. Ahora vivo de otra manera. Ahora vivo a la manera del Señor. Y ahora no hay un gozo que pueda ser comprado por los planes y estrategias que este mundo ofrece, por los deleites que este mundo ofrece. Ya no nos llaman la atención. Recuerdan, estamos en la serie Viva la Vida y está con signos de admiración, ¿cierto? Porque es que los cristianos debemos vivir la vida, pero vivirla en alegría porque nosotros estamos en Cristo. Y al estar en Cristo, no hay un mejor lugar en el que podamos nosotros estar. Por eso el título del mensaje de hoy es: aférrate a las promesas de Dios. Dios tiene promesas. Dios tiene condiciones, pero tiene preciosas y maravillosas promesas para su iglesia, para su pueblo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Conocerlas, descubrirlas, analizarlas, pensar en ellas, vivirlas, perseguirlas, proclamarlas, creerlas, aferrarnos a ellas, afiliarnos a ellas. ¿Por qué? Porque son una bendición que Dios nos prometió desde lo más profundo de su corazón. Oremos. Padre, hoy queremos poner delante de ti este mensaje.
Queremos pedirte que tu Espíritu Santo sea guiándonos a toda verdad. Que se cumpla tu plan sobre cada uno de los que aquí estamos reunidos. Que tu gracia, que tu favor, que tu poder, Señor, sea quitando toda ceguera espiritual. Que todo lo oculto que hay en nosotros sea sacado a la luz. Y que tu luz brille en todo nuestro ser para que seamos testimonio fiel a muchos otros, Padre. Que la vida nuestra sea un impacto que revolucione la vida de otros para la gloria tuya, Santo Señor. Es lo que hoy te pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aférrate a las promesas de Dios. Salmo 139, 7. Dice así, yo estoy leyendo hoy en la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice así, jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Y aquí yo te hago un llamado. Iglesia poderosa. ¿Eres poderosa, iglesia? Amén. 2, 3, 4. ¿Eres poderosa, iglesia? Amén. Eso debe salir, debe brotar de tu corazón. Y vamos a ver por qué. Esta promesa es una poderosísima verdad. Y continúa diciendo ese salmo, si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. ¿Eso es maravilloso? Amén. Eso es maravilloso. Por eso es una poderosísima verdad de la cual nosotros nos podemos apropiar, porque jamás podremos huir de la presencia del Señor. Y la presencia del Señor está con nosotros todos los días de nuestra vida. Somos el huerto del Señor. Recuerda eso, somos el huerto del Señor. ¿Se acuerdan el Edén? Que en el huerto del Edén el Señor se paseaba y tenía comunión con Adán y Eva antes de la caída. Ahora nosotros ya no estamos en la caída. Hemos sido reconciliados con Dios y ahora somos el huerto de Dios. Y Él vive en nosotros y Él se pasea en nosotros y nos guía a toda verdad en el camino. Amén. Amén. Por eso debemos estar muy atentos a escuchar lo que Él dice. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Eso continúa diciendo ese Salmo número 139, 7. ¿Lo has leído? ¿Lo has leído? ¿Oras con ese Salmo, por ejemplo? Toma nota. Yo te he dicho y te he insistido, procura siempre llevar a la iglesia un cuaderno donde tomes notas para que cuando tú vuelvas a tu casa, tú revises y seas doblemente edificado, porque haces lo que Dios dice. Las promesas divinas dan a conocer lo que constituye la buena voluntad de Dios para su pueblo, para concederle las inmensas riquezas de su gracia. ¿Usted quiere ser rico? 1, 2, 3, 3,5. Amén. 4. Vuelvo a preguntar, ¿usted quiere ser rico? Amén. Yo quiero ser rico y digo sí, amén. Pero quiero ser rico no como los ricos de este mundo, porque los ricos de este mundo son aborrecibles. ¿Usted conoce ricos? Sí, claro. Yo conozco ricos. Y conocer un rico no es ninguna delicia. No es ningún deleite. Piense en eso. Las promesas, mire esto, las promesas son el testimonio externo
de su corazón para mostrarnos cuánto nos ama y cómo ha preordenado todas las cosas para su iglesia. En la persona y obra de su Hijo, Dios ha hecho una provisión completa para su salvación, tanto en el tiempo como en la eternidad. Acordémonos que el tiempo del Señor es eterno, el tiempo nuestro es limitado. Pero el Señor, cuando ha traído su luz sobre nosotros, cuando ha dado la salvación a nuestras vidas, nos convierte en seres sobrenaturales que nos convertimos en seres eternos. Antes no lo éramos. Sabemos que este cuerpo se va a morir, pero que cuando este cuerpo se muera, si somos creyentes, fieles, obedientes al Señor, inmediatamente en el momento de morir salimos de este cuerpo y vamos directamente a la presencia de nuestro Dios, completamente llenos de su gracia, de su gloria, a esperar el gran día de la plenitud de nuestra redención. Eso es algo que debe estar siempre en nuestro corazón, porque es que fue Él el que lo prometió. ¿Tú lo crees? Amén. Fue Él el que prometió. No es el pastor el que le está prometiendo. Los hombres, no le crea usted a lo que dicen los hombres, créale a la palabra de Dios. Esto lo ha hecho Dios con el fin de que podamos tener todos un conocimiento espiritual claro y verdadero. Al Señor mismo le ha complacido ponerlo todo delante de sus hijos en las promesas grandes y maravillosas que están esparcidas por todas las Escrituras como las estrellas del mar o como las estrellas de los cielos y la arena del mar. Y uno dirá, uy, pero tantas promesas hay en la Biblia, pero yo no me sé sino esto. ¿Sabe qué pasa con una promesa? Cuando usted empieza a leer una promesa y empieza a meditar en ella, cuando usted empieza a analizar una promesa dada por Dios, se mete en un lugar infinito. Y cuando usted está metido en esa promesa, empieza a descubrir una cantidad de secretos tan maravillosos que usted dice, wow, Señor, esto no lo sabía, pero ahora lo deseo tanto que no lo quiero, sino atesorado en mi corazón para vivir por esa promesa. Amén. Quiérelo, anhélalo, deséalo. Por medio de las promesas dadas por nuestro Padre Celestial podemos recibir la seguridad de la voluntad de Dios en Jesucristo respecto a todos nosotros sus hijos. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender que no podemos seguir en este camino de nuestra vida dudando, llenos de miedos, llenos de temores, llenos de inseguridades. No importa cuál sea la vida que tú hayas vivido de aquí para atrás, no importa cuáles hayan sido las condiciones, cuáles hayan sido las maneras en que fuiste educado, si fuiste bien educado, o si fuiste maltratado, o si fuiste una persona abandonada, rechazada. No importa cuál sea tu origen, el Señor da todas esas promesas, las cuales la gran mayoría ya fueron cumplidas en nuestro Señor Jesucristo, y las hizo para que nosotros lo primero que adquiriéramos fue nuestra seguridad en Él. Y teniendo la seguridad en Él, entonces tenemos confianza, tenemos certeza, tenemos firmeza, y eso nos asegura hacer levantar nuestra cabeza como verdaderos soldados de Jesucristo, que nos estamos preparando para enfrentar la vida que vivimos. ¿Qué harías tú si estuvieras viviendo en un gobierno donde viene un militar y te dice, niegue a Cristo o lo mato? ¿Qué haría usted? ¿Lo negaría? Piense en eso.
Esto quiere decir que cada uno de los hijos de Dios podemos tener comunión, una comunión real con Él, con su gracia soberana y en su misericordia en todo tiempo, en todo lugar. No importa cuáles sean las circunstancias particulares que cada uno de sus hijos esté viviendo, allá donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, debemos saber y reconocer que Dios está en nosotros. ¿Has creído en Él? ¿Lo has confesado con tu boca? ¿Le has dicho, Señor, tú eres mi Dios, yo rindo mi vida a ti, yo ofrendo mi vida a ti, yo confieso que tú eres mi Señor, mi Rey, mi Salvador, que tú eres mi sumo sacerdote? ¿Le has dicho eso al Señor? Si tú crees eso, eres un hijo de Dios. Por eso dice bien allá en la Escritura, a los que le recibieron y creyeron en su nombre, les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso es lo que debemos creer. Las promesas de Dios son sus propias declaraciones para conceder algún bien o para eliminar algún mal. ¿Sabías eso? Las promesas de Dios son declaraciones que vienen dadas por Él, y lo que Él declara, Él lo va a cumplir. Claro, porque fue Él el que lo prometió. Él no puede negarse a sí mismo. Dios no se puede negar a sí mismo. Lo que Él ya dejó salir por su boca, lo que está escrito en la palabra del Señor, se va a cumplir, pase lo que pase. Él sabía que tú ibas a estar aquí sentado el día de hoy. ¿Sí crees que es así? Así es. Él sabía que tú ibas a venir al camino. Claro que sí, Él lo sabía. Él sabía que había otros que están afuera, que no han venido todavía, sabe que están allá, pero sabe que un día muchos de esos van a estar sentados también en este lugar. Piensa en los tuyos, en tu familia, en tus vecinos, en tus amigos. Piensa en ellos. No dejes de hablar por las promesas del Señor. La Biblia nos enseña que Dios, en su esencia de amor y en el tiempo en que nosotros vamos conociendo el amor de Dios, entonces descubrimos que Dios es amor en su esencia plena. Por eso la Biblia dice, Dios es amor. Pero no todos debemos vivir únicamente con ese conocimiento de Dios es amor. Dios es amor, claro que sí, porque esa es su esencia. Pero cada vez que nosotros vamos avanzando, que lo vamos conociendo, que vamos teniendo experiencias con Él a través de nuestra propia existencia, entonces Dios nos va dando, nos va revelando promesas de sustento y fortaleza a través de su gracia, las cuales, aunque no alcanzamos a entender cómo es que operan, lo cierto es que se vuelven evidentes en la vida del creyente que ha decidido tomar su cruz y seguirle. Ahora yo pregunto, ¿aquí hay alguien que tenga esa experiencia ya? 2, 3, 4 nomás. Dios mío, ¿será que tengo que volver a leer? Voy a volver a leer. Cada vez que vamos conociendo el amor de Dios a través de nuestra propia experiencia, nos vamos dando cuenta que Él revela sus promesas y a través de ellas nos da sustento y fortaleza a través de su gracia, las cuales, aunque no alcanzamos a entender cómo es que operan, lo cierto es que se vuelven evidentes en la vida del creyente que ha tomado la decisión de tomar su cruz y seguirle. Amén. Amén. El Salmo 139, 7 nos dice, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar. Imagínate, Él vive dentro de ti. ¿Conoce tus pensamientos?
Y los pensamientos de Él poco a poco los va poniendo en mí y Él me va guiando a que yo lo conozca a Él en su palabra. Mira el noviazgo. Cuando una pareja se está acercando, lo primero que se identifican es externamente. Se miran los ojos, se miran las manos, se miran la manera de vestir, se miran su comportamiento, cómo habla, cómo procede, cómo se comporta una persona. ¿Es decente? ¿Es respetuosa? Y se van atrayendo poco a poco. Pero una vez toman una decisión de ir a tomar un café, empieza un proceso de intimidad mayor. Ya se escucha cómo habla la persona en una mayor profundidad. Ya se le conoce un poco más y empieza uno a emitir conceptos interiores, a decir, esta persona puede ser honesta, esta persona puede ser responsable, esta persona es inteligente, esta persona tiene visión de futuro. Y si es un hijo de Dios, porque estamos hablando entre hijos de Dios, entonces rápidamente podemos darnos cuenta si es o no es cristiano. Esas son evidencias que nosotros, como cristianos, detectamos inmediatamente. Ya no nos pueden engañar, no nos pueden meter los dedos a la boca. Por eso es que dice ahí, nuevamente lo leo, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar. Y miren esto, en 2 de Pedro 1:4, y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¿Se acuerdan que en una predicación pasada vimos acerca de las Escrituras y el mundo? Y averiguábamos que este mundo es un enemigo nuestro, ¿cierto? Que este mundo es corrupto, que por eso aquí nos dice para que escapen de la corrupción que hay en el mundo. Porque este mundo es un enemigo nuestro y nosotros, aunque estamos en él porque Dios dijo que viviéramos aquí, no nos va a sacar de aquí sino hasta el día que Él quiera. Entonces, por eso es que nos da esas preciosas y maravillosas promesas para que nosotros pudiéramos vivir estando aquí, porque sin promesas, entonces no tendríamos piso, no tendríamos en qué fundamentarnos. Como dijo el predicador Charles Spurgeon, dice, la grandeza y la preciosidad van raramente juntas. Yo me quedaba mirando una tractomula y es grandísima. Y tal vez para algunos sea preciosa. Por eso aquí el predicador expresa eso. La grandeza y la preciosidad van raramente juntas. Yo veo una tractomula grandísima, pero para mí no es preciosa. Pero en este caso, las promesas del Señor van unidas en un grado muy elevado. Cuando Jehová se complace en abrir su boca y revelar su corazón, lo hace de una manera digna de Él, en palabras, en poder y en una riqueza superlativa. Citando nuevamente entonces las palabras de Charles Spurgeon, mire lo que él dijo acerca de las promesas. Las promesas de Dios vienen del gran Dios. Las promesas de Dios van a grandes pecadores. Las promesas de Dios obran grandes resultados y tratan asuntos de suprema y grande importancia. Eso lo escribió un hombre que vivía sumergido, enamorándose de las promesas del Señor. Por tanto, cada uno de nosotros debe estar investigando cada día
en las promesas que están escritas en la palabra y subrayarlas, resaltarlas, apropiarse de ellas, ponerle la fecha y la hora en la que usted se identifica con una promesa y guárdela en su corazón y espérela, porque de seguro el Señor la llevará a su cumplimiento. ¿Cree usted en eso? Amén. Dios lo dijo, Dios lo hará, porque Él es el que lo ha prometido. Mientras que el intelecto natural es capaz de percibir una buena parte de su grandeza, solo es los que tienen un corazón renovado los únicos que pueden saborear la infinita preciosidad de las promesas del Señor. Solo un corazón que esté enamorado, que esté cautivado por el Señor, que esté apasionado por el Señor, ese corazón es el que coge sin demora la palabra del Señor y se enamora de su dulzura, de todo lo que allí dice, lo escudriña, lo mira, no tiene sino tiempo para hacerlo, para dedicárselo a Él, porque ha descubierto su infinita preciosidad. Y dice entonces, como dijo el rey David en el Salmo 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Ahora, en estos momentos ya estamos viendo algo que tiene que ver con nuestra condición actual. ¿Eso lo expresamos verdaderamente? Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Pregúntate a ti mismo, ¿lo estás experimentando? Debemos entonces estar atentos y reconocer a quienes Dios les ha dado sus promesas. Y vamos a ver a quienes Dios le ha dado sus promesas. Las promesas de Dios están disponibles solo para aquellos, y miren la distinción que hace el Señor. Dios hace distinciones, aunque la palabra dice que el Señor no hace acepción de personas, con sus promesas Dios hace distinciones, porque Él dice, las promesas de Dios están disponibles solo para aquellos que son de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque debemos entender que no puede haber una relación entre un Dios santo y puro y los pecadores, excepto por un mediador que le ha satisfecho a nuestro favor. Por tanto, ese mediador que es el Señor Jesucristo debe recibir de Dios todo el bien para su pueblo y ellos deben recibirlo. Es un deber recibir las promesas de Dios. Amén. Es un deber, tenlo presente, es un deber. Pero miren esto, un pecador, que de esto que voy a decir aquí sabemos mucho, sobre todo en este municipio. Un pecador puede pedir a la Madre Tierra o a la Pachamama, como la llaman aquí en las lomas de este municipio, puede pedir a la Madre Tierra con la misma eficacia que si pidiera a Dios, si es que desprecia y rechaza a Jesucristo. ¿Tendrá algún resultado? No, ¿cierto? ¿Usted lo cree? ¿Le pedirá a Dios y tendrá alguna respuesta? Si vive despreciando y rechazando a Cristo, pues claro que no. Así le pida a la Pachamama, así le pida a la diosa luna, a lo que sea, a cualquier ídolo, nunca van a tener una respuesta. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, único, Dios verdadero, Dios todopoderoso. Segunda de Corintios 1:20 dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Ese sí es un amén.
Y esa es un sello que Él le ha puesto a todas las promesas que están para nosotros. Es un sello que se le puso, que no puede ser violado, que no puede ser interrumpido absolutamente por nadie. Por eso, una promesa, 2 promesas, 100 promesas, las que tú hayas recibido para tu vida, son tuyas y nadie te las podrá quitar jamás. Preciosa iglesia, pero debemos saber esto. Es muy terrible y peligroso y grave el pecado de aquellos predicadores que indiscriminadamente aplican las promesas de Dios a los salvos y a los no salvos. Yo no puedo ir donde un familiar a decirle, Dios te promete esto y esto y esto. Pídele al Señor tu casa, pídele al Señor tu carro, pídele al Señor tu salud. Pero si no es un creyente, no le lleve esas promesas. Más bien, dele otra promesa. Dígale que a los que se arrepienten y reconocen sus pecados, el Señor les abre las puertas de su corazón y los recibe como hijos suyos. ¿Sí se dan cuenta? Esa es la inteligencia espiritual que debemos tener los hijos de Dios, de llevar las promesas a otros en la manera correcta. Pero si hay una persona que se resiste y que dice, a mí no me hable de su Dios, allá usted con su Dios y yo aquí con mi vida y con mi religión, esa persona, pues ni para qué le hables de promesas del Señor que no deberías. Es como dijo la palabra, están quitando el pan de los hijos y echándoselo a los perritos. Están adulterando la palabra de Dios y nosotros no podemos hacer eso. Y si lo hemos hecho, debemos corregir. Porque Dios promete solo a sus hijos. ¿Eres hijo de Dios? Esas promesas del Señor son para ti. Segunda de Corintios 4:3. Ten esa claridad. Las promesas no son para esparcirlas. Escojamos las promesas. Aquí todavía tenemos bastantes de esas promesas de palabritas cuando usted quiera. Ahí a través del pastor Juan Manuel, aquí tenemos muchas cajas de esas promesas. Tú las puedes pedir a él y aquí las puedes comprar a precios muy cómodos. Y esas promesitas, escógelas, pero llévalas con un mensaje del Señor, con un mensaje de amor. Es necesario que te arrepientas de tus pecados para que recibas esta promesa. Porque si la promesa no lleva condición, entonces no tiene cumplimiento. Amén. Amén. Segunda de Corintios 4:3 dice, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que ¿qué? Que se pierde, o sea, de los impíos, de los que no creen y de los que se resisten a creer. Recordemos, amados, hemos aprendido que Dios hace responsables a todos y cada uno de sus hijos de estudiar la Biblia por sí mismos. Cuando nos acercamos y recibimos la palabra del Señor, y tomamos la decisión de empezar a asistir a la iglesia cristiana, en ese preciso momento estamos ya recibiendo la palabra del Señor. ¿Se acuerdan de las enseñanzas de las tierras, no? La tierra buena, la tierra que dio fruto, la tierra que da espinos y cardos. Somos buena tierra, los cristianos somos buena tierra. Recibimos las palabras del Señor y el Señor nos hace responsables de comprometernos con nosotros mismos y con Él, de empezar a estudiar su palabra, de dejarnos discipular, de no resistirnos, de no sacar siempre la excusa. Qué pena, es que estoy muy ocupado. Para el Señor nosotros no deberíamos nunca estar ocupados. Siempre tenemos tiempo para el Señor porque Él fue el que les estableció los tiempos. Y Él lo dijo claramente en su palabra. Cuando tú empiezas a estudiar en la Biblia acerca de los tiempos, te vas a dar cuenta.
Y por eso fue que el sabio Salomón escribió, hay tiempo para todo. Es tiempo de hacer esto y aquello. Hay un tiempo para todo. Si no lo hubiera dicho, nosotros podríamos decir, no, es que no tengo tiempo. Es este mundo el que te quiere hacer creer a ti que no tienes tiempo. Tú sí tienes tiempo. Ahora, otro asunto es, si somos demasiado perezosos para estudiar la palabra, si preferimos seguir a ciegas a otros que son ciegos, que guían ciegos, entonces la sangre del Señor está sobre nuestra cabeza, es decir, ascuas de fuego se amontonan sobre nuestras cabezas. La verdad entonces ha de ser comprada, y aquellos que no están dispuestos a pagar el precio deben quedarse sin ellas. O sea, las promesas de Dios son para los que creen, son para los que saben que son hijos de Dios. Pero no te dejes engañar, porque el diablo puede estar en estos momentos haciéndote creer que no eres hijo de Dios. ¿Sí? No te dejes engañar, porque el diablo es muy inteligente, muy sagaz, muy tramposo, terriblemente egoísta, es un gran mentiroso, confunde a la gente y tú no puedes admitir que te confunda a ti. Eres un hijo de Dios y como hijo de Dios las promesas son para ti y no te vas a quedar sin ellas, sin su cumplimiento. Por eso dice en Proverbios 23:23, adquiere la verdad y nunca la vendas. Con la verdad no se negocia. Consigue también sabiduría y buen juicio. Adquiere la verdad, pero nunca la vendas. No te despojes de ella. No te dejes engañar. No te dejes quitar la verdad. No te dejes robar las promesas del Señor. Todos nosotros debemos ser esforzados, valientes. Debemos trabajar en apropiarnos de las promesas de Dios. Amén. Amén. Entonces, para conseguir que ese proceso de masticar las promesas de Dios para nosotros, primero debemos familiarizarnos con ellas. ¿Qué es familiarizarse con una promesa? Es descubrirla. Por ejemplo, el Señor dice, no te dejaré ni te desampararé. Tú debes primero pensar, ¿dónde está el Señor? Y si tú eres de los que piensas que el Señor está muy lejos, la palabra del Señor dice, cerca de ti está, adentro de tu corazón. Entonces ya me estoy familiarizando con Él, ¿cierto? Y cuando Él dice, no te dejaré ni te desampararé, te está recordando que te dio una promesa que te dice, cerca de ti estaré, dentro de ti, allí estaré guiándote. Y dice también, inmediatamente, sale a relucir otra promesa que dice, y el Espíritu Santo te guiará a toda verdad. ¿Te das cuenta? Que por eso les decía yo hace unos minutos, que cuando tú descubres una promesa y empiezas a meditar en ella, inmediatamente entras en un mundo infinito de promesas que tú dices, wow, Señor, y esto se va a cumplir en mí también, y esto también, y aquello también, y te empiezas a enamorar, empiezas a ser cautivo con las promesas del Señor en una forma tan maravillosa que cuando descubres una y ves la grandeza que hay allí, inmediatamente te vuelves diligente en seguir buscando, en seguir escarbando más profundo, como nos ha enseñado el pastor Juan Manuel, cada vez más profundo para descubrir las grandes riquezas de lo que Dios ha preparado para los que lo amamos. O sea, tú no estás solo, no estás sola, no estás sola, créelo. No estás sola, no has sido desamparada. El Dios Todopoderoso es el dueño de tu vida y ha venido hoy para consolarte y para decirte, confía en mí que yo haré. Amén.
Entonces debemos descubrir esa cantidad de promesas que están escritas en la Biblia, saber que son el tesoro especial para los creyentes. Tenemos tesoros, 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 que en muchísimas oportunidades los hemos despreciado y por eso debemos ir a pedirle perdón al Señor. Debemos ir y confesarnos delante de Él y decirle, Señor, perdónanos, porque hemos despreciado tus promesas, porque no las hemos apreciado lo suficiente. Y por eso es que muchas veces no vemos bendiciones en nuestra vida. Nosotros, mi esposa y yo, hemos tenido milagros económicos. El último milagro económico que tuvimos, inmediatamente el diablo se levantó alrededor nuestro y alrededor de muchos lugares y salió por las noticias que un señor se encontró una plata consignada en su cuenta e inmediatamente me llegaron a mí mensajes, tenga cuidado, porque eso que le pasó a usted puede que no sea un milagro, fue lo que le pasó a ese señor que le consignaron una plata y le apareció el dueño. ¿Y qué tal que usted se la haya gastado? ¿Sí ve? Inmediatamente se levantó. Pero gloria a Dios que en nuestro caso no ha sido así. Dios dio y Él nos sigue sustentando, porque nosotros, sus hijos, vivimos creyendo en Él, vivimos por fe en Él, confiamos en Él. Y esos milagros que el Señor ha hecho, no solamente hace unos meses, no solamente hace unas semanas, los ha hecho hace años y los ha venido haciendo en nuestra vida de los 20 años y más que llevamos como cristianos, como hijos de Dios. Tú debes seguir confiando en que las promesas del Señor son para ti y son tus tesoros inagotables. Entonces, ¿qué más debemos hacer? Debemos obtener de las promesas su sustancia para nuestra vida. ¿Quién me da una promesa? Alguien deme una promesa. Una promesa. Quienes amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Unas, todas, dice todas. Entonces, dice aquí que debemos empezar a descubrir esa sustancia. Quienes aman, empieza diciendo, a los que aman al Señor. ¿Lo amas? Esa es la primera pregunta que nos debemos hacer. Entonces, si yo lo amo, ¿qué debo hacer? ¿Quién lo dijo? Eso, el que ama obedece sus mandamientos. Entonces debo descubrir, yo obedezco los mandamientos del Señor. Y entonces, ¿se acuerdan que hace 3 semanas estuvimos predicando acerca de los 10 mandamientos y el por qué hoy estamos aquí? Vuélvete atrás, vuélvete, si esa enseñanza no quedó bien fundamentada en ti, vuélvela a ver allá en el canal de YouTube y aprópiate. Acuérdate que los mandamientos del Señor no los cumplimos nosotros en nuestras fuerzas, porque ahora dentro de nosotros vive el Señor y Él es el que nos lleva al cumplimiento. ¿Nos dejó solos? No, estamos con Él y por eso esa promesa, a los que aman al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Esa es una promesa que se cumple hoy y se seguirá cumpliendo todos los días mientras yo la crea en mi peregrinaje en esta tierra. Todos los días de mi vida debo tenerla sellada en mi corazón y vivir proclamándola. Eso sí, cuidando lo que allí dice, porque ahí tiene la condición, a los que amamos al Señor. ¿Cuánto lo amo? Yo puedo amar hoy al Señor más que ayer. Y mañana lo puedo amar más que hoy, porque el amor de Dios es infinito, porque el conocer a Dios es infinitamente gigantesco. Es extremadamente grande nuestro Señor. A veces nosotros como que tenemos un Dios chiquito, como que nosotros mismos nos encargamos de crearnos un Dios chiquito en nuestra mente y como que facilito caemos en desánimo, simplemente ¿por qué? Porque no vivimos escarbando
en las promesas del Señor. Entonces, sácale la sustancia a las promesas. Sácale la sustancia. Escarba allí, piensa allí, medita en lo que está escrito y vas a ver que esa sustancia de cada promesa va a alimentar tu vida, te va a nutrir y va a afirmar tu fe de tal manera que tu fe crece y cada día se vuelve más inconmovible, pero además vienen resultados y el resultado es que Dios te promete otra cosa: no te dejaré ni te desampararé. Es decir, que en la medida en que tú estás caminando con Él, Dios te sustenta de todo lo que tú necesitas. No de tus caprichos, sino de todo lo que tú necesitas para vivir. Entonces necesitamos reconocer, mire esto, que como cristianos somos recipientes de las maravillosas bendiciones de las promesas de Dios. Eres un recipiente, eres el huerto del Señor y como recipiente entonces debes estar limpio, debes estar puro, debes, es decir, buscar la santidad, buscar la pureza que solo el Señor te lleva a hacerlo. ¿Y quién es tu ayudador? El Señor, el que está ahí. El Espíritu Santo te guía a toda verdad y te empieza a limpiar de todas esas impurezas que hay allí para que tú te despojes de ellas. Hay pornografía, hay lascivia, hay mentira, hay murmuración, hay acusación, hay señalamientos. ¿Tienes rencores en tu vida? ¿Tienes odios? ¿Tienes amargura en tu corazón? ¿No es fácil para ti perdonar a otros? En tu corazón tienes cosas que tú dices, es que tengo unas cosas que se me oponen a mí y que me impiden tener comunión con Dios. Pues ahí está interrumpiendo las promesas de Dios. ¿Y qué tienes que hacer? Despójate. Ve a la presencia del Señor. Humíllate. El que se humilla bajo la poderosa mano de Dios es levantado por Él. ¿Y es levantado en qué? En su verdad. Cuando menos te des cuenta, has sido limpio de rencores, de odios, de amarguras. ¿Alguien te hizo daño y no has sido capaz de ir a hablar con él? Pues ve y habla con él, no te demores. No te demores. ¿Tienes que ir a pedirle perdón a alguien? Ve y hazlo. No te demores, no te detengas. Sientes rencor en contra de alguien, ve y lo hablas. No te quedes callado, por favor. Porque eso está interrumpiendo bendiciones para tu vida. Las promesas de Dios, acuérdate lo que te acabo de decir, eres un recipiente donde el Señor viene a depositar esas maravillosas bendiciones para levantar tu vida, para sustentarte. Y si se dan cuenta, eso a muchos, por no haber sido instruidos correctamente en esto, nos ha hecho pasar días o años incluso de un cristianismo miserable. Y no puede ser así. Amén. Amén. Reconocer las promesas de Dios son el anticipo de su gran riqueza y el patrimonio eterno que llevará a su pleno cumplimiento en el futuro. O sea, hay quienes dicen que las promesas del Señor se van a cumplir allá en la eternidad. Esa es una media verdad. ¿Por qué? Porque las promesas del Señor son de cumplimiento allá y aquí. Amén. Entonces es deber del cristiano recordar que la mejor parte de las promesas de Dios ya están cumplidas en Cristo. ¿Cuán diligentes entonces deberíamos ser en el estudio de su testamento y última voluntad, familiarizándonos con las buenas nuevas del Espíritu Santo o que el Espíritu Santo ha revelado y procurar hacer un inventario permanente de sus tesoros espirituales? ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguno aquí ha recibido un testamento? ¿O sabe qué es un testamento? O mejor, ¿alguien aquí no sabe qué es un testamento? Un testamento es
la voluntad expresa de alguien que va a morir o que murió y que lo dejó por escrito y que le entrega, eso se llama, el que escribe el testamento se llama el testador, y expresa en su testamento la voluntad y hace un inventario de los bienes que ha decidido dejarle a sus herederos y los escribe con nombres y nombra las propiedades, nombra los vehículos, los bienes materiales o espirituales, por ejemplo, porque puede dejar una Biblia para regalar, por ejemplo, y hace un inventario y lo anota allí y lo firma. Y ese testamento, con esa firma, aún hoy en las leyes colombianas, que dicen unos que se las inventaron para corromperlas o para violarlas, en el mundo espiritual es imposible. Así es el testamento de las promesas que el Señor nos dejó. Son inviolables, son insaltables, pero nosotros, por la falta de fe, es que muchas veces pasamos por la vida y duramos 20 años de cristianos. Perdón, Señor, ¿usted ha recibido alguna vez una promesa del Señor? No, yo no. Entonces, ¿cómo dice que es cristiano? ¿Acaso no tiene una, la vida eterna? ¿Acaso recibió la salvación? Ahí van 2. ¿Acaso recibió el perdón de sus pecados? Ahí van 3. ¿Acaso recibió la redención y la justificación? Ahí van 5. Debemos estar atentos y descubrirlas. En 1 Corintios 2:10 dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. O sea que tú sí crees, yo te pregunto, ¿tú sí crees que el Espíritu Santo está en ti? Amén. Amén, el Espíritu Santo está en ti. Confía en Él, cree en Él, pregúntale a Él. Y vas a ver qué te responde. Hagamos un ejercicio en este mismo momento. Dios es. ¿Qué te responde tu conciencia ahí mismo? Dios puede. ¿Qué te responde? Inmediatamente te ha dicho que sí, ¿cierto? Dios sabe. Dios te conoce. Ahí está la respuesta. No invalidemos las palabras del Señor con nuestra incredulidad, no lo hagamos. Confiemos en Él. Les decía que un testamento es la manifestación por escrito de la voluntad de su testador para sus herederos. Entonces eso nos debe llevar a un entendimiento. Si alguno recibe un testamento con su nombre, así como hoy usted está recibiendo el testamento de las promesas de Dios, no se preocupe de aquí en adelante, preocúpese sí por conocer lo que está escrito en el testamento. Pero no se preocupe por su cumplimiento. Porque es que si le heredaron un carro a usted, ¿usted qué hace? Pues ir y reclamarlo. Pero si no se levanta a ir a reclamarlo, sino que deja el testamento ahí tirado y dice, a mí me regalaron un carro hace 20 años, pero quién sabe, ya, eso ya lo debieron haber botado. Yo creo que ninguno de nosotros procedería así. Una vez un tío de mi papá se murió, hace muchos años. Y lo llamaron y le dijeron, su tío, no me acuerdo el nombre, murió en la ciudad de Cali. Era un señor multimillonario. La gran cantidad de herencia que dejó, por ejemplo, una herencia, el Hospital Universitario del Valle, fue donado por ese señor. Allá hay una placa con el nombre de él. Y mi papá se puso feliz. Me mandaron una encomienda con la herencia de mi tío. Una gabardina. Vieja.
El Señor era gigante y mi papá chiquito, así como César. Se la puso y mi mamá se toteó de la risa. Se la quitó y me la dio a mí. Y me dijo, vaya, mande desbaratar eso para que le hagan un vestido. Y era de color de esa silla. ¿Hubo herencia? Una burla. En cambio, lo que Dios te está prometiendo es verdad. Lo que el Señor te está diciendo a ti, que te está entregando el testamento de sus promesas, de la herencia que Él prometió, Él ya te la dio en Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro justificador, nuestro sumo sacerdote, quien está intercediendo delante de nuestro Padre 24 horas al día por cada uno de nosotros. Él no va, escuche esto, Él está como Dios hombre, Jesucristo hombre, está en cuerpo humano como hombre, está a la diestra de Dios. Eso no había sucedido sino después de la ascensión. Fue que sucedió que Jesucristo hombre se sentó a interceder por nosotros, porque antes no existía un hombre que estuviera intercediendo por nosotros. El Dios divino, el Dios hombre, el Dios sin pecado, se sentó a pedir el favor de Dios para nosotros. Amén. Y por eso se escribieron las promesas. Y las promesas son para creerlas. Las promesas no son para invalidarlas. Y lo que Él promete, no lo puede rechazar. Nuestra herencia es grande, es enorme, es infinita, es poderosísima. Entonces nosotros, como creyentes en Cristo, debemos reconocer el bendito y maravilloso alcance de las promesas de Dios. Muchos cristianos hoy creen en Dios a su manera. No se ocupan sino de pensar en la vida venidera, pero no les preocupan en lo más mínimo las promesas y por consiguiente viven una vida cristiana mediocre, por no decir miserable. Y para aquellos es casi una profanación el orar por los negocios o las empresas en manos de los hermanos, y menos oran por los asuntos de la vida cotidiana, porque las promesas de Dios o no las conocen, y si las conocen piensan que no son para ellos. Muchos cristianos viven así. Y uno les pregunta, ¿y usted por qué es así? No tienen una respuesta. Y eso no puede ser en la vida de un creyente. En la vida de un creyente debe haber el avivamiento de su corazón. En la vida de un creyente que está vivo hoy en día y que pertenece a una iglesia del Señor Jesucristo, entonces debe haber certeza de que va caminando en fe y Dios suplirá todas las cosas que necesita. Es estudiante universitario, Dios le pagará su carrera. Es hijo, es padre, es esposo, es esposa, Dios suplirá todas las riquezas de su gloria en Cristo Jesús y le dará todo cuanto necesite. Amén. Un gobierno le puede quitar una pensión a una persona. A todos los pensionados de un país, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, les quitaron la pensión a todos los que la tenían en esa época. Por eso nuestra fe debe estar puesta únicamente en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si las promesas de Dios no pueden darles apoyo en las dificultades de la vida diaria, entonces ¿les será de algún valor en las grandes tribulaciones de la muerte? Pues no, porque si no las creen, ¿ven? Primera de Timoteo 4, del 8 al 9 nos dice: el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la que viene. Esta declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Ahí hay promesa, ¿cierto?
¿Cuánto engaño ha introducido el enemigo en la vida real del cristiano que le ha llevado a pensar a muchos que las promesas de Dios son solo para unos pocos y no para sí mismos? Hay una estirpe, escuche bien, hay una estirpe de falsos profetas que dicen que el Antiguo Testamento solo pertenece a los judíos, que dicen que nuestras promesas no solo son solo espirituales y no materiales. Esa es una mentira, esa es una herejía. Hay otros falsos profetas que dicen que dejemos de soñar tanto en que nuestro futuro inmediato cambiará porque fuimos llamados a tribulación y a fuego de prueba. Hay quienes promueven eso, no se deje engañar. Hay otros falsos profetas que dicen que el cristianismo tiene que negarse a sí mismo y ese negarse lo debe llevar a negarse a creer y menos recibir las promesas de bendición para dadas por nuestro gran Dios, porque le pertenecemos a Él y las recibiremos allá. Eso es una herejía y de eso debemos cuidarnos. Vienen preguntas entonces. ¿Cuántos cristianos han obtenido consuelo de no te dejaré ni te desampararé? ¿Has sido consolado? Amén. ¿Cuántos cristianos han recibido consuelo o descanso en yo lo haré descansar? ¿Te ha hecho descansar el Señor? Ahí está. ¿Cuántos cristianos han alcanzado niveles de santidad? ¿Ninguno? Ya no pecamos como antes. Claro, somos pecadores, pero ya no somos pecadores consumados. Ya no hacemos lo que antes hacíamos. Antes pecábamos y pecábamos y pecábamos y lo más grave era que no nos importaba. Hoy en día cometemos un pecado e inmediatamente el Espíritu Santo nos muestra en nuestro corazón ese palpitar que nos hace salir corriendo a tirarnos de rodillas a pedirle perdón al Señor. ¿Es así o no? Ahí se están cumpliendo promesas. ¿Cuántos saben que Dios es su Padre? ¿Cuántos que Cristo es su Salvador? ¿Cuántos que Cristo es su Señor? ¿Cuántos han experimentado la vida del Espíritu Santo? Amén. Ahí está Él. Alguno se puede preguntar, ¿dónde se puede establecer una línea divisoria? ¿Cuáles son las promesas del Antiguo Testamento que me pertenecen de modo legítimo? Alguno se puede preguntar eso y mire lo que le responde el Salmo 84, 11. Dice así, pues el Señor, Dios, es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen ¿qué? Lo que es correcto. ¿Y qué dice la palabra? Que la palabra es viva y eficaz, más cortante que esta espada de dos filos. ¿Y que nos qué? ¿Qué más nos dice? Nos muestra lo que está mal en nuestra vida para que lo corrijamos. ¿Sí? Entonces, cuando descubrimos en la palabra que hay cosas que tenemos que cambiar, pues nos despojamos de ellas. Las quitamos. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel con los que hacen lo correcto, con los que buscamos siempre hacer lo que al Señor le agrada. Si tú y yo y cada uno de nosotros andamos en integridad, entonces estamos autorizados para apropiarnos de esta bendita promesa que estoy leyendo y podemos contar con que el Señor nos dará gracia y gloria en el bien que le hayamos pedido. Amén. Esa es la manera. Filipenses 4:19 dice, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Entonces, hoy podemos decir que salimos de aquí diciendo, ¡viva la vida!
Claro que sí, porque tenemos las promesas del Señor, porque fue Él el que prometió. Tú que me escuchas hoy, mi amado, si alguna promesa hay en alguna parte de su palabra que se ajusta a tu caso, a tu situación presente, hazla tuya como apropiada a tu necesidad. Resiste firmemente todo intento de Satanás de robarte alguna parte de la palabra del Padre y camina en Cristo y vas a ver la bendición de Dios sobre tu vida. Ahora bien, mis hermanos, los beneficios que Dios nos ofrece en su palabra a través de las promesas, debemos poco a poco ir haciendo una distinción, pues muchos cristianos son culpables del robo espiritual, por lo que quiero decir que se apropian de lo que no les pertenece, pero que pertenece a otro. Algunos acuerdos del pacto hecho con el Señor Jesús en cuanto a sus elegidos y redimidos no están sujetos a ninguna condición por lo que se refiere a nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo nuestro Señor vino. Él vino y dijo, cuando tenía el inicio de su ministerio, el reino de los cielos se ha acercado. Él vino primero, nació de una virgen, se hizo hombre, vivió una vida sin pecado y se entregó por nosotros. ¿Tuvimos que hacer algo nosotros para que eso sucediera? Nada. Se entregó en la cruz a causa de nuestros pecados, se humilló delante del Padre, se entregó totalmente y sacrificó su vida sin pecado para que nosotros pudiéramos tener la luz, el perdón de nuestros pecados, la reconciliación con nuestro Padre y tener el derecho de ser llamados hijos de Dios. Eso salió en un ápice, en algo de nosotros. No, ¿cierto? Todo lo hizo Él. Por eso les digo, mis amados, que hay montones de promesas que ya se cumplieron en Cristo sin que nosotros hubiéramos hecho nada. Miren que el que prometió entregó gran abundancia primero para que nuestra fe fuera fortalecida. Pero muchas otras valiosas promesas contienen estipulaciones que deben ser atendidas cuidadosamente, pues de otro modo no podemos obtener la bendición. Una parte de la vida diligente del cristiano entonces debe dirigirse a este punto tan importante. Dios guardará la promesa que te ha hecho. Créelo, guárdalo en tu precioso corazón. Amén. Pero debes tener en cuenta que es tu responsabilidad el tener cuidado. Mucho cuidado de observar las condiciones en que se te ha hecho el acuerdo. ¿Se acuerdan de un contrato de arrendamiento? ¿Alguien ha firmado un contrato de arrendamiento? El contrato de arrendamiento tiene cláusulas, tiene condiciones, tiene una cantidad de preceptos, normas y estatutos que están escritos allí. El día que uno incumpla una cláusula de ese contrato, lo está violando y el dueño del inmueble tiene toda la potestad para exigir que el inmueble sea desocupado porque se violó el contrato. Asimismo, las promesas del Señor son en muchas partes condicionales y esas condiciones nosotros debemos conocerlas, porque solo cuando cumplimos los requisitos de una promesa condicional podemos esperar que la promesa sea cumplida. Y ahí como nos quedó el ojo. Ahí podríamos llegar a pensar, oiga, entonces esto es difícil, ¿cierto? Pero miren, el Señor vive en ti. El Espíritu Santo está en ti. No te olvides que Él es tu ayudador. No te olvides que Él es tu consejero. No te olvides que Él te va a guiar a toda verdad y te va a ayudar en tu proceso. Es tu proceso individual. Hay gente que cree que el Espíritu Santo viene sobre la iglesia, pero no individualmente. Hay gente que cree que el Señor Jesucristo se sacrificó por su iglesia, pero no por ti.
No se dejen engañar. Salgan de ese tipo de pensamientos y piense en Jesucristo como su Señor personal, su Señor individual. El Espíritu Santo está en ti. Eso no lo entendemos, no lo alcanzamos a comprender, pero es una gran verdad que Él está en ti y Él va a hacer que las promesas se cumplan para ti. Ahora bien, muchas de las promesas divinas son dirigidas a personas específicas. O hablando con mayor precisión, a personas con gracias particulares. Salmo 25:9, mire lo que nos dice. Esta es una promesa que tiene condiciones particulares y va dirigida a personas específicas. Dice: guía a los humildes para que hagan lo correcto, les enseña su camino. ¿Se nos abrió el ojo de nuestro entendimiento? ¿A quién le da esa promesa? ¿Pero a quién dice ahí? Ahí dice, a los humildes. ¿Sí se dan cuenta que hay promesas específicas? Entonces, ¿qué es mejor, ser altivo o ser humilde? Entonces es mejor ser humilde. Por lo tanto, la promesa es para mí, porque Él es el que me ayuda a ser humilde. Él que vive en mí es el que me da la palabra para que yo me humille. Dice, humíllate bajo la poderosa mano de Dios y ¡pum! Aquí me está dando la promesa, porque Él me va a guiar para que yo haga lo correcto y me enseña el camino y me dice, sé humilde para que esto se cumpla. ¡Oh, gloria a Dios! Porque es una bendición para nosotros. Entonces sí nos damos cuenta que los mandamientos de Dios no son gravosos, porque cada mandamiento tiene una promesa. Amén. En esta promesa el Señor nos está diciendo que Él encaminará a los humildes para hacer lo que sea para bendecirlos en sus vidas. Pero si yo estoy fuera de la comunión con Dios, si yo estoy siguiendo el curso de mi voluntad, si mi corazón es soberbio, si mi corazón es orgulloso, si mi corazón es incrédulo, entonces yo no estoy justificado ni me puedo apropiar del consuelo de esta promesa. Entonces, ¿sí se dan cuenta que hay promesas condicionales? Pero como Él quiere que yo sea humilde, entonces yo digo, Señor, ayúdame a ser humilde. ¿Ven? Él es el que te guía a toda verdad y entonces te trae consuelo, te trae paz esta promesa. Mira que sí. Es así como el Señor opera. Juan 15:7 dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir ¿qué? Lo que quieran. Y les será concedido. Amén. Nuevamente. Pero si no estoy en la búsqueda de la comunión con Dios, si me cansa pensar en orar, si sus mandamientos para sí son una declaración de ¿cómo así? ¿Quién dijo? Entonces mis oraciones están siendo estorbadas y por tanto la promesa no se cumple para mí porque no reúno las condiciones para que se cumpla la bendición. Entonces, ¿qué es mejor? Ahí vuelvo a leer la promesa. Si ustedes permanecen en mí. Y cuando dice ustedes se refiere a nosotros y nos dice permanezcan en mí. Y permanecer en Él es orar, es buscarlo, es reunirnos, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino unirnos, conectarnos los días de oración los martes, conectarnos los días de oración los miércoles, conectarnos los días de oración los viernes, asistir al hogar de extensión los jueves, en la casa del pastor Juan Manuel, en la casa de nuestros hermanos John Jairo y Nubia, en la casa de Cajicá. Allá hay hogares de extensión a los cuales yo puedo asistir para seguir siendo alimentado, nutrido con la palabra de Dios, para que yo pueda decir que estoy cumpliendo con mi Señor porque lo amo. Mi vida está siendo edificada y entonces puedo decir que esas promesas que el Señor me ha dado son para mí. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Entonces no vaya a pedir lo que quiera sin permanecer en Él, porque es permaneciendo en Él que la promesa se va a cumplir.
La bendición va a llegar si usted permanece en Él. Y permanecer es algo muy grande. Es orar, es meditar, es reflexionar, es descubrir en la palabra las promesas, es dejarse discipular, permitir que otro que conoce un poquito más que tú te ayude a entender la palabra. Eso es lo que tienes que hacer. Eso no es difícil. Eso nace de la voluntad de alguien que ama al Señor. No se pierda más bendiciones de Dios. Aunque las promesas proceden de la gracia del Señor quien las dio, debemos recordar siempre que la gracia reina por medio de la justicia. Romanos 5:21. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una promesa ya cumplida en el creyente. El Señor ya lo hizo, el Señor ya murió por nosotros, ya resucitó, ya ascendió a los cielos, ya está sentado a la diestra del Padre y ahora nosotros los creyentes estamos esperando su segunda venida. Esas son promesas ya cumplidas. Pero que el pecado no se siga enseñoreando de nosotros es la condición que aquí nos pone el Señor. Si no hago caso de las normas, por ejemplo, que se refieren a la higiene, ¿usted sabía que el libro de Levítico tiene una cantidad de normas de higiene tremendas? Y hay quienes leen y dicen, no, eso era para el pueblo de Israel. ¿Y acaso hoy no existe jabón? ¿Cepillo dental? ¿Champú? ¿Pañitos? ¿Duchas? Miren todo lo que tenemos que hacer. Tenemos que aprender a conservar normas de higiene. Las primeras personas que llegaron a esta iglesia hace más de 20 años o 20 años, nuestra iglesia tenía un olor particular en ese tiempo. Porque las primeras personas que empezaron a llegar a nuestra iglesia olían muy feo. Y tocó empezar hasta enseñar a que se podían bañar. Había una zona aquí y ellos en cierta forma no eran culpables, porque había una zona, un asentamiento aquí, en un lugar que se llama El Espejo, donde no había conexión de ningún servicio público, ni agua, ni luz, ni gas. ¿Cómo se bañaban? Vivían ahí, era una invasión. Ya hoy en día les legalizaron ese barrio y ya no, el barrio ya no huele así como olía. El olor era la leña que ellos con que preparaban los alimentos. Toda su ropa olía pues asado. ¿Ven? Entonces miren las normas que la sociedad pone, vienen de lo alto y por eso debemos aprenderlas, aplicarlas, enseñarlas. Imagínense una mascotica de esas que salen por ahí en internet que nunca la han bañado y le dejan crecer el pelo 5 años, parecen monstruos, pero los peluquean, los bañan, los asean, los llevan al veterinario y después se ponen hermosos, se vuelven saludables. Así mismo nosotros debemos ser con nuestra higiene espiritual. Necesitamos higiene espiritual. Y la higiene espiritual es quitar la basura que hay aquí en la mente, quitar la basura que hay en el corazón que corrompe nuestra conciencia, que corrompe nuestros pensamientos, que corrompe nuestro comportamiento. Toda esa basura hay que quitarla y para eso necesitamos el bálsamo de la palabra de Dios que nos ayuda a lavarnos. Por eso dice que de nosotros brotarán ríos de agua viva, agua limpia saldrá de nosotros por la palabra que es la que nos lava y nos limpia. Amén.
Ninguno entonces puede siquiera pensar que con sus promesas Dios se ha obligado a no hacer caso de sus mandamientos de santidad. Tenga mucho cuidado con eso. Dios también exige, Salmo 50, 14, 15. Dice, haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Luego llámame cuando tengas problemas. ¿Y qué dice? Y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Entonces seamos agradecidos, porque mire la condición de esa promesa. Seamos agradecidos con nuestro Dios. Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios, pero no solo agradecido con el Señor. Tú tienes que aprender a ser agradecido con todo el mundo. Muy agradecido. Porque si tienes un esposo, dale gracias a Dios porque tienes un esposo, pero dale gracias al esposo que te ha soportado a ti. Y tú como esposo, entonces en el caso mío yo debo darle gracias a mi esposa porque ella me eligió a mí, pero me ha soportado durante todos estos años porque no es fácil vivir con un hombre como yo. Gloria a Dios por mi esposa. Debo ser agradecido en eso, debo ser agradecido en todo. Entonces debemos ver que las promesas que el Señor les pone una condición no son difíciles de cumplir cuando yo tengo el entendimiento, cuando recibo la enseñanza y cuando le pido al Espíritu Santo que me guíe en el camino para que mi obediencia sea a plenitud. Y ahí las bendiciones están llegando sobre tu casa. Y lo que Dios ha prometido sobre ti no te será quitado. Llegamos a la conclusión y vamos a cerrar aquí. Como decían por allá cuando yo viajaba a Antioquia, entonces usted sabe cómo es que es. Usted ya sabe hoy cómo es que es, ¿cierto? Ya aprendió cómo es que es. ¿Sí? ¿Aprendió? Nos beneficiamos de la palabra de Dios cuando nos hace posible que las promesas de Dios sean nuestro apoyo y nuestra fortaleza. Dios nos ha manifestado su gran amor al darnos promesas que consuelan nuestros corazones en medio de la aflicción, en medio del duelo, en medio de las pérdidas, en medio del terrible dolor por la muerte. Ahí están las promesas del Señor para traer consolación a nuestras vidas. Dios nos ha dado sus promesas para fortalecer nuestra fe. ¿Necesitas crecer en fe? Aprópiate de las promesas del Señor. Si tienes fe, entonces la fe debe ir acompañada de una promesa. Si la fe no tuviera promesas, entonces sería como un piso sin suelo. Imagínese este piso sin suelo abajo. Pues se destruye y nos vamos todos quién sabe para dónde, ¿cierto? La fe tiene su fundamento en las promesas del Señor. Allí nos afincamos, en la palabra de Dios es el ancla que sustenta nuestras vidas. Amén. Las promesas de Dios nos fueron dadas para que las busquemos como el tesoro escondido, es decir, anhelando con ellas la íntima comunión con Dios, porque no puedo ver el ojo del otro si está lejos de mí. Yo no puedo tener las promesas por allá escondidas. Y yo aquí, no puede ser, eso no funciona así. Las promesas de Dios son nuestro apoyo y nuestra fortaleza. Las promesas de Dios nos llenan de esperanza y aumentan nuestra fe. Dios da promesas que nos pone a esperar, mire esto, con frecuencia para que pueda perfeccionarse la obra de la paciencia. Fruto del Espíritu Santo, ¿ven? Hay promesas que no se nos van a cumplir inmediatamente, o se van a demorar un poco más. ¿Pero por qué? Porque Dios está probando nuestra paciencia. Cuando una promesa se está demorando en cumplimiento, es muy seguro que nuestra fe está siendo probada. Entonces no permitas que tu promesa sea robada. No te dejes robar por el ladrón. Cuando hacemos uso adecuado de las promesas de Dios, entonces recibimos grandes beneficios en nuestra comunión con Dios.